Ok, estamos listos. Entonces, bienvenida compañera y compañeros que ven posteriormente la grabación para esta clase número 2 del último módulo de nuestro programa de formación técnica. Esta clase es bastante práctica. Vamos a ver pues unos elementos o por lo menos herramientas más bien que son bastante significativas en lo que son aspectos relacionados a las operaciones. Vamos a empezar con algunos elementos teóricos y ya luego entramos con algo un poquito más práctico, empezando por el concepto del 6 sigma o también en alguna literatura vamos a encontrarlo, ¿verdad? El número 6 con esa simbología griega que hace referencia a sigma, que parece también un 6. ¿Por qué 6 sigma? Bueno, porque el objetivo de esta herramienta o de esta filosofía es reducir la variabilidad de un proceso hasta lograr que quepan 6 desviaciones estándar entre la media del proceso y los límites de especificación del cliente. Esto representa una calidad casi perfecta, con solo 3,4 defectos por millón de oportunidades. Sigma representa la desviación estándar, una medida estadística de la dispersión o variación de un proceso. El símbolo sigma representa la 18ª letra del alfabeto griego. 6 sigma entonces podemos decir que es el proceso tan preciso que la desviación estándar es infinita, permitiendo que la producción opere con un, ahí es con un cero de, perdón, eh, con un nivel de eficiencia sin defectos. Aquí un poquito más detallado, ¿verdad? El significado. Entonces vamos a indicar que 6 sigma significa métrica, filosofía de trabajo y meta. ¿Por qué métrica? Bueno, porque representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a su nivel de productos o de servicios fuera de especificación. Como filosofía de trabajo significa mejoramiento continuo. ¿De qué? De procesos y de productos apoyado en la aplicación de esta metodología, la cual incluye principalmente el uso de herramientas estadísticas. Y como meta, porque estadísticamente significa tener un nivel de clase mundial al no producir servicios o productos defectuosos. Vean lo interesante de esto, ¿verdad? El decir que se va a producir con 0 defectos. Eso es toda una meta, ¿verdad? Y también todo un reto. 6 sigma entonces significa mejorar procesos por medio de la solución de problemas. 6 sigma es un método que intenta realizar el mejor producto con la mejor calidad y el mejor costo posible, logrando la mayor satisfacción del cliente con el fin de alcanzar las etapas óptimas, el éxito y la posición líder. Esta filosofía tiene como objetivo establecer un compromiso con los clientes para ofrecer productos de la más alta calidad a un menor costo. Un poquito de historia de esta filosofía. Fue desarrollada por el ingeniero Bill Smith, iniciado en 1982 por Motorola. Yo creo que aquí todos hemos escuchado, ¿verdad?, el nombre de esta empresa. Y cuando se originó esta filosofía en esta empresa fue como una estrategia de negocios y de mejora de la calidad. Posteriormente, la filosofía fue mejorada y se popularizó por parte de General Electric, también otra marca bastante sonada. Los resultados logrados por Motorola, ¿verdad? Con la implementación de esta filosofía, para que nos hagamos una buena imagen de la misma, se logró un incremento de la productividad de un 12,3% anualmente, se redujeron los costos de la no calidad por encima de un 84%, se eliminó el 99,7% de los defectos en los procesos, se logró un ahorro en costos de manufactura,
sobre los 11 billones de dólares que ellos generaban y un crecimiento anual del 17%, perdón, con compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones. O sea, aquí en resumidas cuentas, en temas de dinero, en temas de rendimiento, los beneficios fueron significativos con la implementación de esa filosofía o metodología. Seis Sigma, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho que es un proceso. Ahora, este proceso consta de 5 etapas concretas, que son las que vemos en pantalla. Definir qué, el problema o el defecto que queremos abordar. Medir y recopilar los datos de ese problema que queremos resolver. Analizar los datos que se recopilaron. Mejorar el proceso y controlarlo. De hecho, presten porfa atención a esa pequeña imagen que está en la pantalla. Ven unas iniciales por ahí, ¿verdad? D, M, A y C. Pues obviamente son las iniciales de esas 5 etapas. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama esto? De forma más puntual, como para no estar mencionando las etapas completas o las palabras completas, se utilizan estas letras, pero están en inglés, ¿verdad? Déjenme ampliar también para que lo puedan aprovechar más esa imagencita. Por ahí está la parte de abajo, ¿verdad? Donde vienen las mismas iniciales. Esto, ¿verdad? Lo hago con el fin de que si más adelante encontramos estas iniciales o en algún momento en la empresa donde ustedes trabajan hablan de el DMAIC o el DMAIC, ¿verdad? Sepan que estamos hablando pues del 6 Sigma. Vamos a ir conociendo de qué consiste cada etapa. La primera etapa, ¿verdad? Definir. Aquí se identifican los posibles proyectos donde se pueda implementar el 6 Sigma, que deben ser evaluados por la dirección primero para evitar la inadecuada utilización de los recursos. Una vez que se selecciona el proyecto, se prepara, se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, se asigna la prioridad también necesaria. En la etapa de medir, aquí se hace la caracterización, del proceso, identificando los requisitos claves de los clientes, las características claves del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables claves. A partir de esa caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En la tercera etapa, analizar, se evalúan los datos de resultados actuales y también de históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones de causa y efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes que ya anteriormente hemos conocido. De esta forma, el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables claves de entrada o focos vitales que pueden estar afectando las variables de respuesta del proceso. En la etapa de mejorar, se determina la relación causa y efecto, o sea, esa relación matemática entre las variables de entrada y las variables de respuesta que interesa, para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. Y la última etapa, controlar, consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto de 6 Sigma se mantenga una vez que se han implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve, o sea, se termina el proceso. Ok, algunas diferencias entre lo que es la calidad tradicional y el 6 Sigma. Bueno, la calidad tradicional es centralizada, se enfoca tal vez en un solo elemento, mientras que el 6 Sigma es descentralizado, o sea, observa todo el entorno. La calidad tradicional es estructurada, rígida y tiene un enfoque reactivo, mientras que el 6 Sigma tiene una estructura de detección y de solución de problemas y tiene un enfoque proactivo. La calidad tradicional no tiene una estructuración de las herramientas de mejora,
ni un uso localizado o aislado, mientras que el 6 Sigma tiene una estructuración de las herramientas de mejora. La calidad tradicional toma decisiones sobre presentimientos y datos vagos, mientras que el 6 Sigma toma decisiones solo sobre datos precisos y objetivos. De ahí las etapas que acabamos de abordar, donde una de ellas era digamos que recuperación o indagación de información real que está ocurriendo. La calidad tradicional se aplican remedios provisionales, se corrige en vez de prevenir. O sea, aquí es como poniéndole una curita, ¿verdad?, a un problema enorme. Mientras que el 6 Sigma observa la raíz del problema para generar soluciones sólidas y prevenir la repetición. Las empresas, ¿verdad?, que implementan el 6 Sigma siguen estos pasos. Primero van a tener un enfoque genuino del cliente, o sea, lo esencial siempre va a ser ofrecer al cliente la mejor calidad. Tiene una dirección basada en datos y en hechos, no como se mencionaba en la calidad tradicional, que era puros sentimientos, ¿verdad?, puras percepciones, que eso no tiene un fundamento real. Los procesos aquí están donde está la acción, la dirección es proactiva, hay una colaboración sin barreras y hay una búsqueda de la perfección. La importancia del 6 Sigma en la industria de dispositivos médicos. Bueno, es especialmente, ¿verdad?, muy alta debido a que este es un sector, recordemos, que opera bajo estrictos requisitos regulatorios, altos costos por fallas, que esto obviamente no es rentable, y riesgos directos para la salud del paciente si no se logra ofrecer, ¿verdad?, estándares de calidad adecuados. Entonces, la primera razón o motivo que justifica la relevancia del 6 Sigma es la reducción de la variabilidad y de la mejora de la calidad. Recordemos, como ya lo hemos estado abordando, que esta filosofía se enfoca en disminuir la variación del proceso, lo cual es crítico en dispositivos médicos, donde una mínima desviación puede comprometer la funcionalidad del producto o la seguridad del paciente. Así que aquí se busca mejorar las tolerancias en manufactura, hacer procesos más estables y predecibles y que haya menos reprocesos y desperdicios. El otro motivo de relevancia es el cumplimiento regulatorio. Las empresas deben cumplir con entidades regulatorias como la FDA, además de normas como la ISO 13485 que conocimos en el módulo 4 y de las buenas prácticas de manufactura. El 6 Sigma aquí va a ayudar a documentar procesos con evidencias estadísticas reales, mantener la trazabilidad, demostrar controles de procesos ante auditorías externas y reducir el riesgo de hallazgos críticos o desviaciones. El tercer motivo de relevancia es la gestión de riesgos, que esto se vincula a la ISO 14971. Esta herramienta, el 6 Sigma, mejora la identificación y el control de riesgos porque detecta causas raíces con herramientas como el Ishikawa, el Pareto y otros. Reduce la probabilidad de fallas y el impacto en el paciente que esto puede generar. Apoya la fabricación de productos más seguros. Integra fácilmente con un análisis FMEA, que es metodología proactiva y estructurada para identificar, priorizar y prevenir fallos potenciales en diseños, productos o procesos. O sea, genera mecanismos para atender riesgos, porque recordemos que ya se ha mencionado, tiene una visión proactiva, ¿verdad? También está la reducción de costos operativos. En industria médica, como ya lo indicamos, un defecto puede generar scrap en costos, o costosos más bien, retrabajos complejos, retiros de productos o los recalls, pérdidas de reputación y 6 Sigma en sí pues va a disminuir todos estos costos al optimizar procesos y eliminar desperdicios.
También la mejora continua y la cultura organizacional. El 6 Sigma fomenta una cultura basada en las decisiones con datos, no con supuestos. Equipos interdisciplinarios empoderados van a participar en la implementación de esto. Un enfoque en la voz del cliente, fundamental en dispositivos médicos y esa mentalidad de cero defectos. También la mayor confiabilidad del producto. En dispositivos médicos se espera confiabilidad a largo plazo, por lo que el 6 Sigma contribuye a prolongar la vida útil del producto, a asegurar el desempeño constante, a reducir la variabilidad entre lotes y a mejorar la experiencia del usuario final, pacientes y profesionales de la salud, por supuesto. Así que en síntesis podemos indicar que el 6 Sigma es crucial en la industria de dispositivos médicos porque garantiza procesos robustos, productos seguros, cumplimientos regulatorios y una operación eficiente. Todos estos elementos son esenciales en un sector donde la calidad no es negociable. Ok, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el 6 Sigma, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos y las promesas que éste genera? Están los gráficos de control, las medidas del defecto, Pareto, mapas de proceso, causa raíz, control estadístico de procesos o diagramas de árbol. Algunas de las herramientas esenciales, ¿verdad?, que pueden ser abordadas precisamente para alcanzar lo que es el 6 Sigma. Aprovechando esto, nosotros vamos a conocer qué son los gráficos de control, específicamente para variables continuas. Los gráficos de control de calidad, ¿verdad? Sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción a través de métodos estadísticos. Estos gráficos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Y precisamente cuando hablamos de gráficos es importante que nosotros recordemos, ¿verdad?, que los gráficos se trabajan con límites. De hecho, por si alguno en este punto dice, qué raro, yo creo que medio hemos visto esto. Sí, les recuerdo que cuando abordamos en una de las clases las diferentes herramientas de calidad, habíamos pinceleado, ¿verdad?, lo que eran los gráficos de control e inclusive yo les había facilitado unos pequeños videos de cómo se confeccionaban. Hoy vamos a ver, como dicen a pie, cómo es que se crea el gráfico de control. Entonces, los límites que utilizan estos gráficos son de dos tipos. Los límites de control, que estos son suministrados por las variaciones del proceso de forma regular. Siempre son tres límites: el superior, el central y el inferior. Pero también están los límites de especificación, que son los que establece el cliente cuando hace la negociación con la empresa y dice, bueno, yo necesito que usted me confeccione tal producto y yo requiero que usted trabaje con estos límites. Y estos límites son lo que yo permito que ocurra o que sea aceptado en la producción y lo que no permito. Todo lo que se salga de los límites pues va a ser obviamente algo que el cliente no va a aprobar. Igualmente, para los límites de especificación hay tres: superior, central e inferior. Como vemos, son los mismos para los de control como los de especificación. Lo único que hacemos aquí para diferenciarlos es cambiarles la última letra, ¿verdad? No sé si logran apreciarlo. En los primeros se coloca al final la letra C de control, mientras que en los de especificación se coloca la letra E de especificación. Esta es una pequeña gráfica, ¿verdad?, de los tipos de gráficos, valga la redundancia, que se pueden generar dependiendo de los datos que se vayan a tratar. En este caso, ¿verdad?, si ustedes observan la parte superior del esquema, tenemos dos tipos de gráficos: los continuos y los atributos. Nosotros nos vamos a enfocar hoy solamente en los continuos, que estos obedecen, ¿verdad?, a datos que se pueden recolectar en subgrupos. Particularmente estos no pueden excederse de 8 subgrupos.
Y los gráficos que vamos a conocer son los gráficos XR. X representa promedio y R rango. Dicho sea de paso, me adelanto, estos son dos gráficos en uno. Ya vamos a ver. Los gráficos, ¿verdad? Por variables continuas, que son estos que vamos a conocer, es posible, ¿verdad? Medir a través de ellos características de calidad que se desean estudiar. En estos casos conviene pues describir la característica de la calidad mediante una medida de tendencia central y una medida de su variabilidad. Estos gráficos son más sensibles que los gráficos por atributos, para que no se me pierdan. Recuerden que vamos a ver con datos continuos, pero también estaban con atributos. Los gráficos XR, como vemos ahí en pantalla, ¿verdad? Hacen referencia a promedio y rango. Se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas porque hay un gráfico que es el de promedios y el otro es el de rangos, pero ellos se unifican al final. Hacen un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. O sea, ¿qué es lo que se busca aquí? Llamémoslo así, es comparar si las especificaciones de la producción con las que dio el cliente son equitativas o por el contrario hay desviaciones. Este es el procedimiento para confeccionar estos gráficos, ¿verdad? Primero, obviamente, hay que recolectar datos. Recordemos, dentro de lo que hemos ido abordando, que aquí no son suposiciones, tiene que ser información real que se ha recolectado. Luego se calcula el promedio de cada muestra, se calcula también el rango de cada muestra, luego se saca el promedio de promedios y el promedio de rangos. Luego se calculan los límites de control de promedios y los límites de control de rangos y por último se puede ya graficar. No se me vayan ahí a preocupar, ¿verdad? Porque esto parecía como un trabalenguas, pero vamos a ver que ya a la hora de elaborarlo no es complejo. Vamos a ir viendo paso a paso este proceso. Paso 1, entonces, vamos a suponer, ¿verdad? Caso hipotético, que se extraen 10 muestras de dispositivos médicos fabricados y a cada muestra se le van a aplicar 4 observaciones para verificar si estos cumplen con la medida en milímetros que era requerida. Entonces, hago también aclaraciones acá para que no se me vayan a confundir. Vean que los gráficos de control decía que se trabajan con subgrupos de máximo 8. Aquí el subgrupo es la cantidad de observaciones o de muestras que se le va a hacer a cada grupo, ¿verdad? De dispositivos. Porque es que a veces me dicen, profe, pero es que ahí usted decía que era máximo 8 y aquí hay 10. No. Una cosa son las muestras y otra cosa es la cantidad de observaciones que se le hacen a cada muestra. Y como vemos, aquí solo hay 4, o sea, no me estoy pasando de 8, que es el límite. No sé si me explico por ahí, me pueden confirmar. O sea, que yo a cada muestra podría darle 8, como máximo 8 observaciones, no más. ¿Puede volver a explicar un toque de lo último? Sí, claro. Ok, les decía que acabamos de abordar, ¿verdad? Que los gráficos de control decían que solo pueden utilizarse con subgrupos no mayores a 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el subgrupo de este ejemplo? Son la cantidad de observaciones que se le van a hacer a cada muestra. Entonces, supongamos, ¿verdad? Que se hizo, no sé, una producción de 10,000 mascarillas. Pero obviamente para verificar que todo está en orden, vamos a extraer 10 muestras de mascarillas y a cada mascarilla de esa muestra vamos a hacerle 4 observaciones. ¿Ok? Entonces ese 4 o esa cantidad 4 está dentro del rango funcional para hacer un gráfico de control.
¿Qué es lo que yo no podría hacer aquí? Que a cada muestra yo le quiera hacer 10 observaciones. Ya ahí no me va a funcionar esta herramienta porque me estaría pasando del límite recomendado. Tendría que buscar otra herramienta que sí funcione para esa cantidad de observaciones. No sé si le explico o me explico. Sí, creo que Ok, sí. excelente, Gracias. con gusto. Entonces, vemos esta tablita, ¿verdad? Que está ahí en pantalla, tenemos las 10 muestras y a cada muestra se le hicieron 4 observaciones. ¿Qué es lo que se está observando? La medida, el tamaño, la dimensión. Y los números que están dentro de la tabla son milímetros. Entonces, por ejemplo, para la primera muestra se hicieron 4 revisiones. La primera revisión dio una medida de 224 milímetros, la segunda revisión de 227 milímetros, la tercera 223 milímetros y la cuarta coincidió, ¿verdad?, con la segunda, 227 milímetros. ¿Qué es lo que estamos esperando acá? Y en función de la filosofía del 6 sigma es cero defectos, ¿verdad? La menor cantidad de errores, casi la perfección. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, que una producción humana, aunque hayan máquinas de por medio, es difícil hablar de perfección, pero sí podemos hablar de límites que son aceptados. Entonces, por ejemplo, supongamos que la medida requerida para esta producción de dispositivos médicos era, vamos a ver, 226. Supongamos que eso era lo ideal. Vemos que hay los rangos, ¿verdad? Hay unos que son más menos ese punto, 226, pero está dentro de lo aceptable. Ahora vamos a ver cuáles son esos límites aceptables, porque puede hacer que aquí hayan algunos dispositivos que se salieron por completo de lo esperado. Y eso es donde hay que poner atención para corregir la raíz que generó esa desviación en cuanto a la dimensión del dispositivo. Entonces, primer paso es recolectar datos. Aquí ya los tenemos. Segundo paso es calcular promedios y rangos. Olvidé recomendarles, si tuvieran a mano, la posibilidad de una calculadora normal, común y corriente. Si tienen científica, más que todo como para tener ahí la posibilidad de hacer sumas largas, pero aquí vamos a trabajar solo con sumas y con divisiones y con multiplicaciones, así algo muy muy básico. Y para los que ya manejan bien el Excel, pues saben que eso es más rapidito, pero aquí vamos a hacerlo primero a pie. Entonces, segundo paso es calcular promedios y rangos. ¿De qué? De la misma información de esa tablita. Entonces vemos que aquí tengo la misma tabla, nada más que le agregué dos columnas adicionales a la derecha, una columna que dice promedio, otra columna que dice rango. Creo, ¿verdad?, que como un aspecto esencial, básico, todos manejamos lo que es el promedio. Ahora, el promedio es esa suma de datos que luego de tener el total podemos dividir entre la cantidad de datos sumados. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos sumando los datos de la primera muestra. Como antes les decía, 224 más 227 más 223 más 227. Aquí abajito yo les estoy colocando inclusive la operación matemática para que no se me vayan a perder, ¿verdad? Y como son 4 datos, lo estoy dividiendo entre 4. El resultado de esa operación es lo que tenemos dentro del círculo, 225,25. Ese es el promedio de la medición para la primera muestra. ¿Ok? ¿Me explico hasta ahí o hay alguna duda? O me confirman con un dedito arriba. Gracias, Eidelin. Juliet, ¿qué tal? Ok, excelente. ¿Qué se hace? Pues se repite ese proceso, ¿verdad? Para las otras muestras, ahorita vamos a verlo. Y se va a hacer para lo que es el rango una operación todavía más sencilla, es una resta. ¿Qué es lo que se resta? Vamos a buscar el número o el valor más grande de cada muestra y le restamos el valor más pequeño de cada muestra. Para la muestra número 1, vemos ahí esos 4 numeritos que tenemos en pantalla. En la primera línea
déjenme aquí resaltar estos 4. De esos 4, ¿cuál es el valor más grande? Sería 227 y el más pequeño 223. No pasa nada con que este se haya repetido aquí. Siguen siendo los dos el valor más grande. Entonces hago una resta del más grande menos el más pequeño. Igualmente aquí en la presentación yo lo coloqué acá abajito, ¿verdad? Por cualquier cosita. Aquí la diferencia que nos da es un 4, ¿verdad? Que es precisamente lo que colocamos en el rango, 4. Hacemos la misma operación para cada una de las muestras que estamos desarrollando en este ejercicio. O sea, ese sería el segundo paso, sacar el promedio y sacar el rango. ¿Ok? Paso 3, hay que sacar ahora el promedio de rangos y el promedio de promedios. Aquí ya en la tablita tenemos la información, ¿verdad? Completa para la columna de promedios y para la columna de rangos, de acuerdo a lo que acabo de explicar. En este paso 3 es sacar estos datos de aquí abajo. Esto se llama promedio de promedio y promedio de rangos. Entonces, basados, ¿verdad?, en lo que ya entendemos como un promedio, que es la sumatoria de los datos y luego dividirlo entre el total de esos datos sumados, es lo que se hace acá. En el caso de el promedio de promedios, este valor que está aquí en moradito, encerrado en rojo, ¿cómo lo logramos? Aquí abajo está la operación matemática. O sea, lo que hicimos fue sumar toda la columna de promedios. Y como aquí hay 10 datos, esa sumatoria la dividimos entre 10. Y de ahí fue donde salió este 224,35. ¿Cómo fue que averiguamos este 7,9 de rangos, que es el promedio de rangos? Haciendo la misma operación. Sumamos todos los rangos y lo dividimos entre 10 porque hay 10 rangos. Igualmente aquí, ¿verdad? En la diapositiva yo les coloqué la operación para que vean de dónde surgieron. Entonces vemos que en este paso 3 es súper sencillito. Es simplemente sacar el promedio de las dos columnas. ¿Se entiende, chicas? ¿O hay alguna pregunta? Ok, gracias, Aidelin. Juliet, ¿qué tal? Ok. Paso 4, vamos a calcular los límites. Aquí vamos a trabajar con fórmulas y con esta tablita. Aquí no vamos a inventar nada, ya todo está hecho prácticamente. Esta tabla se conoce como la tabla de constantes para gráficos de control y quiero que la conozcamos un poquitito. Si ustedes ven, tenemos una primera columna que se llama o que dice observaciones y prácticamente solamente encontramos estos poquitos datos. Luego tenemos una columna que dice A sub 2, otra que dice D sub 4 y otra que dice D sub 3. Los números que hay adentro de la tabla, esos son cálculos, ¿verdad?, matemáticos que ustedes y yo no necesitamos saber cómo se realizaron. Ya es una tabla constante hecha para que simplemente la utilicemos. A la izquierda de la pantalla tenemos las fórmulas, pero ojo con esto, estas fórmulas dicen aquí promedios, porque resulta que les dije al inicio que son dos gráficos en uno. Primero hacemos un gráfico de promedios y luego hacemos un gráfico de rangos. Entonces, hay fórmulas para promedios y más adelante vamos a ver cuáles son las fórmulas que se usan para rangos. Pero nada de esto hay que aprendérselo de memoria nunca, ¿verdad? Uno siempre lo va a tener ahí a la mano. En estas formulitas también quiero que apreciemos las iniciales que se observan acá. No sé si las recuerdan, las vimos hace un ratito. Ahí son los límites, los tres límites, ¿verdad? Límite superior, límite central y límite inferior. Los tres son de control, ¿ok? Y también para que esto nos quede clarito,
para ver las variables, cuando veamos esta X con una rayita encima, ¿verdad? Eso es indicativo de un promedio. Cuando vemos la X con dos rayitas encima, es el promedio de promedios. Cuando vemos la R con una rayita encima, es el promedio de rangos, que es lo que acabamos de calcular en el paso anterior. Y estas otras variables, A sub 2, estas están aquí en la tabla, A sub 2. ¿Ok? Dato importante para este ejercicio que estamos desarrollando. Recuerden que el ejercicio nos hablaba de 4 observaciones. Así que nosotros vamos a aprovechar de esta tabla solamente los valores que están relacionados con 4, por ser 4 observaciones las que se están utilizando. ¿Ok? Bien. Conocidas entonces las fórmulas y la tabla, vamos a desarrollar este paso que es la de los límites. Yo, para no estarme devolviendo, ¿verdad?, a la diapositiva anterior, volví a colocar aquí en la parte superior lo que son las fórmulas que acabamos de ver. En el centro está la sustitución de los valores numéricos respecto a las variables de estas fórmulas, y a la derecha en rojo están los resultados de las fórmulas. Ok, entonces vamos a ver. Vemos la primera fórmula de lo que es el límite superior de control, y dice que hay que agarrar el promedio de promedios. El promedio de promedios era aquel total de la tabla, ¿verdad?, que pusimos hace un instante, que era 224,35. Luego dice que sumamos A sub 2. El A sub 2 de la tabla anterior, para lo que son 4 observaciones, es 0,729. Y efectivamente ese es el valor, que tenemos aquí ya colocado en la fórmula. Luego dice que se multiplica por el promedio de rangos, que igualmente fue el valor que sacamos al final en la tabla para la columna de rangos, que era 7,9. Cuando hacemos esta operación sencillita, nos va a dar un resultado de 230,11. Vamos con el límite central. El límite central no es ninguna operación, nada más nos dice que el límite central es igual al promedio de promedios, que ya habíamos dicho era 224,35. Y el inferior, quiero que presten atención, es la misma fórmula que la del superior, lo único que cambia es el símbolo. Aquí es un más, mientras que aquí es un menos, pero es lo mismo. Entonces, inclusive ustedes lo ven aquí ya donde colocamos la numeración, los mismos números de aquí arriba, nada más cambiamos el símbolo de más por menos. Y para este caso nos da un resultado de 218,59. Hasta ahí, ¿qué tal, chicas? ¿Se entiende? Yo aquí recomiendo que simplemente sigan el orden de los pasos, ¿verdad? Esa es la clave del éxito. Les quiero adelantar. Finalizada la clase, les voy a dejar un ejercicio para resolver. Ese ejercicio tienen que hacerlo siguiendo estos pasos, porque en el examen voy a hacer preguntas sobre la resolución de ese ejercicio. ¿Ok? Bueno, cuando ya tenemos estos números que son los límites de control para promedios, ya podemos empezar a dibujar, llamémoslo así. ¿Cómo así, profe? Bueno, hacemos aquí en un plano, ¿verdad?, para gráficos, donde tenemos ejes X y Y. Vamos a colocar en el eje, perdón, para ajustar esto, en el eje, por aquí. Vamos a colocar en el eje vertical, por acá los señalo, en el eje vertical. Estos números, ¿de dónde me los saqué? Bueno, estos números son los valores de las mediciones
que se recolectaron en el paso 1. De hecho, si observan, ¿verdad? Vamos a encontrar que los valores más pequeñitos, ¿verdad? Empiezan en 216 y hasta 232. Aquí, como sugerencia, es colocar la numeración. Puede ser de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, dependiendo de qué tantos datos tengamos ahí disponibles, ¿verdad? En este caso, los estábamos haciendo de 2 en 2 por un asunto funcional y práctico, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a colocar en el eje horizontal? Bueno, aquí se coloca, vean que tenemos 10 números. ¿Qué serán esos 10 números? Son las 10 muestras, ¿ok? Entonces, si yo hubiera hecho 20 muestras, aquí tendría que poner los números del 1 al 20. Si hubiera hecho 5 muestras, hubiera puesto los números del 1 al 5, nada más. Ok, cuando ya tengo los dos ejes insertados acá, vamos a trazar 3 líneas. La línea para límite inferior, la línea para el límite central, que vamos a hacerla siempre punteada, y la línea para el límite superior. ¿Dónde se colocan? Bueno, vamos a utilizar como referencia los resultados que obtuvimos aquí. Entonces, vean, para el límite superior, que era 230,11, vamos a trazar una línea que esté a la altura de ese valor. Para el límite central, que es 224,35, vamos a colocar la línea punteada que hace referencia a ese valor numérico, y el límite inferior, que es 218, pues lo estamos colocando en dirección a la altura de ese valor, de acuerdo a lo que se está viendo ahí en el eje vertical. ¿Me explico, chicas? Esto es importante. ¿Ok? Excelente. Gracias por confirmar. Bien. Quinto paso, ya tenemos los límites, ya podemos empezar a graficar. Primero vamos a graficar el promedio, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Aquí, para no devolverme a la tablita, la volví a colocar porque resulta que necesitamos alimentar el gráfico con estos valores. Entonces, un caso, tenemos la muestra número 1 que tiene un promedio de 225,25. La muestra número 2 tiene un promedio de 221,75 y así sucesivamente. Estos valores son los que vamos a ir colocando en el gráfico. Vean que este es el mismo gráfico que antes vimos, ¿verdad? Donde estábamos colocando los límites. Y aquí vamos a empezar a colocar puntos, como se aprecia aquí en la imagen. Entonces observemos la... Profe, perdón, con permiso. Sí, claro. Son como algo similar al gráfico de la QL, cuando vienen así, con esos Ajá. límites. Sí, sí, correcto. Ujú. Ah, ok, gracias. Con gusto. Entonces, donde está la muestra número 1 que acabamos de ver en la tabla, vean que aquí está la muestra número 1, vamos a colocar un punto a la altura del valor que estaba relacionado con el promedio, que era 225,15, algo así. Para la muestra 2, colocamos un punto a la altura era 215, creo, por ahí estaba el asunto. Así sucesivamente con cada una de las muestras. O sea, los puntillos es lo que nos están haciendo la referencia de el promedio. Ahora, observemos algo todavía más general y global. Aprecien dónde están los puntos y dónde están los límites. Estamos viendo que todos los puntos que son la toma de datos están dentro de los límites, ¿cierto? No hay ninguno que se salga, ni del superior ni del inferior. Podemos observar también que hay algunos puntos más cerquita del límite superior, pero la gran mayoría están más cerca del centro, del límite central, que eso es lo que se espera. O sea, aclaro aquí, la meta es que todo se mantenga dentro de los límites, pero todavía hablando de esta filosofía del 6 sigma, que es la perfección,
lo ideal sería que todo estuviera lo más cerca del centro o del límite central. Pero mientras ningún elemento se salga de los límites, estamos en control, o sea, estamos dentro de lo aceptado. ¿Me explico? Ok, excelente. Aquí estamos uniendo los puntos, ¿verdad? Para que se aprecien visualmente mejor, simplemente con una línea ahí continua que los une. Y aquí también se aprecia más ese comportamiento de los datos que están dentro de los límites. Ok, bien, si quedó claro hasta aquí, lo que vamos a ver ahora es el mismo proceso, solo cambiamos los valores que vamos a utilizar porque ahora vamos a trabajar con la información de los rangos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paso aquí? Es calcular los límites, pero de rangos. Para esto, como también lo indiqué en su momento, hay fórmulas específicas para el rango y se utiliza la misma tabla que utilizamos para los promedios. Aquí, también como salvedad, quiero que vean que se aprovechan eh, otras variables de la tabla, porque aquí tenemos D4, que estaría aquí, y tenemos D3, que estaría, perdón, aquí. Pero simplemente sustituir valores de las fórmulas. Ya vamos a ver a continuación acá la misma historia, ¿verdad? Tenemos entonces las mismas fórmulas. Aquí estamos sustituyendo los valores numéricos en la fórmula y aquí tenemos el resultado de la fórmula. Entonces, aquí tenemos que el límite superior de control para rangos es el promedio de rango. Recuerden que si tiene la rayita encima de la R es un promedio, que precisamente era 7,9 en la tabla. Y se multiplica por el valor de 4 que está en la tablita, que es 2,282. El límite central es simplemente el promedio del rango. Y al igual, en el límite inferior, aquí vamos a trabajar o a utilizar el promedio del rango por, y aquí se utiliza la variable D3, que para este caso es un 0. Y aquí nos está dando 0. Cuando ya tenemos estos resultados, que son los límites, vamos a poder empezar a trazar o a dibujar en el plano del gráfico estos mismos. Entonces, tenemos igualmente, ojo acá, las mismas 10 muestras para el eje horizontal y vean que aquí cambian los números que estamos usando para el eje vertical. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir a fijarnos en la tabla cuáles eran los números que estaban dentro de la columna de rangos y ahí eran menos números, ¿verdad? El número más pequeño en este caso es 2 hasta 20. Y vamos a trazar las líneas para cada uno de los límites. Entonces tenemos para el límite superior 18,3. Aquí está, a la altura de 18,3. Límite central 7,9. Aquí está, 7,9. Y 0, cuando nos da 0, es que coincide con el eje. Yo aquí no lo dibujé, ¿verdad? Pero es porque coincide con el eje. ¿Ok? Ya aquí tenemos los límites. Y vamos a hacer la misma relación que hicimos antes con los promedios. Es ir uniendo el número de la muestra con el rango que tiene respectivamente. Por ejemplo, la muestra 1 tiene un rango de 4, la muestra 2 tiene un rango de 10. Y hacemos igualmente acá. Entonces, para la muestra 1 tenemos un rango de 4. Ahí está el puntillo a la altura del 4.
La muestra 2 tiene un rango de 10 y así sucesivamente con todos. Aquí, aquí hacemos el mismo análisis y yo les pregunto, ¿el rango está dentro de los límites? En este caso, sí, están dentro de los límites, no hay nada que se esté saliendo, ¿verdad? De esos límites. Ahora, les dije al inicio de este temita que aquí son dos gráficos en uno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está interponiendo uno encima del otro. Y como los dos los estábamos haciendo con puntos y líneas, aquí la única variación que hice fue que cambié o transformé el gráfico de promedios, lo hice en forma de barras, que son las que se ven ahí en color naranja, y mantuve, ¿verdad?, el gráfico lineal para lo que eran los rangos. Aquí también quiero que aprecien que tenemos los límites, perdón, tanto de promedio como de rangos. Entonces las líneas que tenemos acá, que representan los límites, que están en color verde, vemos aquí, déjenme resaltar, aquí tenemos la línea verde, aquí está la central y aquí está la inferior. La que es verde son promedios y las que están en azul son los rangos. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner, repito, un gráfico encima del otro. Aquí estamos haciendo una comparación de los resultados obtenidos de esas muestras para los dispositivos que estaban en verificación. ¿Verdad? Aquí lo que necesitamos entender es detectar, ¿verdad?, si los datos están en control o fuera de control. ¿Cómo decimos o cómo sabemos si están fuera de control? Si se salen de los límites superiores o inferiores. Ahora, si esto ocurre, ¿verdad?, si hubiera algún dato que está por fuera del límite superior o inferior, aquí es donde hay que investigar para corroborar qué está generando esa no conformidad, esa situación que está sacando a la producción de los controles esperados, que terminan siendo algo contrario a lo que, por ejemplo, se espera con 6 sigma. O sea, el 6 sigma, recordemos, es ir identificando todo lo que genera errores, hacer las correcciones de forma inmediata para que la producción esté en control. Ahora, si se encontrara inclusive un patrón, o sea, una aglomeración de datos que están en el centro, en los límites centrales, eso es lo normal o lo deseado. O sea, entre más acumulados hayan en los límites centrales, mejor se están desarrollando los procesos productivos en la empresa. Esta es otra imagen, ¿verdad? Para entender esta parte de qué pasa si se salen de los límites. Este es otro ejemplo, por supuesto. Aquí quiero que vean que igualmente tenemos un valor que está fuera del límite superior. También tenemos por acá abajo un valor que está por fuera del límite inferior. Tenemos algunos cuantos valores cercanos al límite central, pero inclusive hay algunos valores que se están acercando mucho al límite superior y otros se están acercando mucho al límite inferior. Recordemos esa visión proactiva, ¿verdad?, que fomenta el 6 sigma. Yo no solamente tendría que observar qué fue lo que me generó este problema y este problema, sino que sería importante también identificar qué generó que estos valores, por ejemplo, o que estos estén al límite, porque aquí también habría que hacer correcciones, ¿verdad?, y mejoras en el proceso. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, chicas, hasta acá? No, profe, todo bien. Ok. Vamos a ver. Por aquí tenemos un documentito de Excel
que cuando ustedes le dan clic se les va a descargar. Déjenme abrirlo un momentito. Un momentito. Voy a cambiar la forma de presentar. Vamos a ver. Ok, ¿me pueden confirmar si estamos viendo en pantalla un Excel? Ojalá con el micrófono abierto. Es que la forma que estoy proyectando, si me salgo del Excel, entonces no puedo ver. ¿Me pueden confirmar, porfa, con micrófono? ¿Están viendo un Excel? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, este archivo que estoy proyectando, repito, está aquí en plataforma. Lo van a encontrar abajo de la presentación que acabamos de utilizar. En este archivito, ustedes tienen un caso. Para ver. Bueno, tienen dos casos. Yo les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer. Acá tenemos un casito de 25. Ajá. Aquí vienen 25 muestras. Quiero que vean a la izquierda de la pantalla. Aquí llega hasta 25, son 25 muestras. Y a estas muestras se le hicieron 5 observaciones a cada una. Entonces, ustedes van a tener que calcular el promedio y el rango. Vean, esto es un regalo. Solamente tienen que calcular esas dos cositas, nada más para cada una de las muestras. No van a cambiar, ni a tocar, ni a modificar, ni nada de lo que está aquí. No se asusten porque a veces me dicen, profe, es que ese archivo seguro está malo porque aparecen ahí unos símbolos y unas cosas raras. No, no, no. Es que ya esto está con fórmulas. Entonces, cuando ustedes coloquen aquí el cálculo, automáticamente acá se van a generar todos los valores para los límites. Ustedes van a ver la maravilla de esta plantilla, que ahí se las voy a dejar, porque la plantilla automáticamente va a dibujar el gráfico. Automáticamente se dibuja el gráfico. Entonces, repito, lo único que tienen que hacer es rellenar la columna de promedio y rango. Eso es todo. No me hacen nada más. Inclusive este promedio de promedios automáticamente se va a calcular. Todo donde ustedes vean algo así como extraño, ¿verdad? Que dice esto divide, etcétera, todo eso se va a cambiar y se va a sustituir por valores calculados. Aquí está como referencia la misma tablita que hace un rato vimos. Y repito, aquí se va a crear el gráfico. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí esta plantilla? Si ustedes hacen bien el cálculo de promedio y de rangos, ustedes van a utilizar la información que se va a generar aquí en el gráfico para responder preguntas de examen. Por ejemplo, en el examen puede ser que yo les diga, chiquillos, ¿qué pasó con, qué les digo? ¿Qué pasó con la muestra número 12? Entonces ustedes se van a venir a fijar aquí en el 12, en el gráfico, y ustedes me van a decir, ah, profe, esa 12 está dentro del límite o está fuera del límite. Eso lo van a saber hasta que la información esté completa. En este archivo, quiero que vean que aquí abajo dice pregunta 1 y también está pregunta 2. Aquí igualmente tienen que rellenar la información de promedio de rangos. Entonces yo les voy a hacer dos preguntitas, o sea, no es que el examen sea solo dos preguntas, no. El examen viene con otras preguntas de la materia, pero puntualmente vienen dos preguntas de estos dos ejercicios. Y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es observar y analizar qué es lo que van a ver en esos gráficos. Aquí se les van a generar dos gráficos, el gráfico de promedios y el gráfico de rangos. Entonces simplemente es observación. ¿Me explico?
Bueno, es observación e interpretación, por supuesto. Es súper sencillo, no está complicadito, vea que ni siquiera los estamos poniendo como que calculen los límites y hacer todo porque ya la plantilla lo va a hacer automáticamente. Esa plantilla la pueden guardar ahí si a alguien le interesa para futuro, para el trabajo y demás. Imagínense en el jefe diciéndoles háganme en un gráfico de control, ustedes ya prácticamente lo tienen todo listo. Nada más tienen que obviamente hacer el llenado de los datos reales, ¿verdad? Que es esta parte que estoy marcando. Eh, Básicamente, chiquillos, eso es lo que tendríamos bueno, chicas, más bien para esta clase. Igualmente, si hubiera alguna dudita puntual, me la hacen saber, pero que sea puntual, no como, profe, esto está bien, porque no les puedo soplar, ¿verdad? Pero hagan un buen repasito ahí de los pasos, pueden ver la grabación para ver algún detallito ahí que no se les quede por fuera. La otra clase, si Dios lo permite, vienen unos temitas ahí también interesantes que vamos a abordar. Esperemos que ojalá haya más asistencia. Recordemos que ya estamos en la recta final, chicos y chicas, y pues la idea aquí es que haya un buen aprovechamiento del recurso. Recuerden que el mecanismo de comunicación siempre es correo electrónico de IP. De mi parte, eso sería todo. Agradecerles el tiempito, el interés también. Saludos a los compañeros que ven la grabación posteriormente y nos estaríamos viendo para la próxima semana, si Dios lo permite. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas Con, noches. con todo gusto, buenas noches.